Hola, 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 probando 1, 2, 3. Al ver que el otro video no se escuchaba bien, esta vez me puse un audífono. No sé si se escucha ahora, tampoco lo probé, ni tampoco quiero probarlo. Es el primer video. Hace frío acá. Soy Ramses 1 y esta es la segunda parte del inicio. Bueno, la tercera parte. Como habíamos dicho, los humanos habían contactado con dos razas. Ahora eran unidas, las dos razas ya eran una sola, o sea, en unificación. Y en la Tierra había pasado algo, que, que los meteoritos que habían caído habían formado bases subterráneas y ahora bases superficiales, que el cuarto país neutral se había dado cuenta. ¿Por qué? Porque caía en su territorio. Entonces, ¿qué hicieron? Ah, Mandaron expediciones al aire, al espacio, a ver dónde venía eso y todo eso. Mandaron muchas expediciones. Entonces, esas bases enemigas empezaron a atacar. Su primer ataque fue a una ciudad pequeña llamada Luster. Luster era una ciudad donde todos pensaban, nadie le tomaba importancia. Así que formaron ejércitos. Los Golden, que eran los que salieron del mar y hicieron sus bases, fueron a la ciudad y lo destrozaron por completo. Y fue entonces donde el cuarto país mandó ejércitos para defenderlo. Y se inició la primera guerra alienígena. Y fueron derrotados. Los Golden fueron derrotados y escaparon. Todos pensaron que ahí terminó todo y que eran fáciles de eliminar. Los misiles los mataron y todo. Claro que al principio sí lo fue. ¿Por qué? Porque mandaron a sus tropas de reconocimiento. Los Golden eran guerreros muy fuertes y poderosos. Y sus tropas de reconocimiento eran los dobles. ¿Qué quiere decir dobles? Que un soldado de los Golden se podía duplicar y tener su doble, pero se duplicaban sus poderes también. Y todos esos soldados que habían ido eran los dobles. Y después de que fueron derrotados, ya que solo fue un pequeño grupo y no tenían ayuda aérea, no tenían ningún tipo de ayuda, solo fueron. Y aún así la ciudad quedó devastada por la guerra entre los dos. Y esa fue la primer acontecimiento. Todos los países del mundo se asustaron y dijeron ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son? Y entonces empezaron a ver, pero no ayudar ni interferir en la guerra que se había inicializado contra los Golden y el cuarto país. Entonces los Golden empezaron a mostrarse más y salieron millones de millones de billones de billones de ellos. Entonces, ¿qué hizo el cuarto país? Pues como sabía que no querían hacer ningún tipo de tratado de paz, entonces mandó ejércitos, tropas para contenerlos y atacarlos, porque sabía que ellos tampoco querían hacerla, porque no buscaban confraternizar ni nada, lo querían destruir. Entonces cubrieron toda esa zona y acá comienza lo peor. Fueron destruidos en cuestión de horas. ¿Por qué? Porque salieron millones de soldados. Eran millones de millones y por más que disparaban, seguían saliendo y aniquilaron a todos los ejércitos que enviaron ahí. Entonces, ¿qué hizo? Ahora sí, se escucha mejor. Ya. Entonces, ¿qué hizo? Pues se asustó. Vio que no eran tan sencillos de derribarlos. ¿Por qué? Porque tenían muchas armas, tenían poderes, tenían fuerza sobrenatural y eran gigantes. No eran tan grandes, pero eran mucho más grandes que cualquier humano que hayan visto. Y entonces se dieron cuenta que no era cualquier amenaza y los habían subestimado, pero ya habían perdido un montón de ejércitos, un montón de vidas humanas. Entonces lo que hizo el rey que diga, el cuarto país, a calmarse
y decidió hacer una nueva estrategia y investigar. Inteligencia empezó a investigar sus poderes y todo y no encontraban nada, no podía. Los cuerpos que empezaron a investigar cómo estaban conformados y todos de los Golden demostraban que eran muy potentes, muy fuertes, con energía ilimitada y que no tenían sentimientos. Y está totalmente diseñada para la guerra. ¿Qué hizo el cuarto país? Mandó a proteger todas sus ciudades, todos sus pueblos, para que no atacaran, porque vio que se estaban movilizando y en varios grupos. En sí eran 5 grupos, cada grupo en una dirección distinta, formando un círculo, y iban destruyendo todos los grupos que daban su paso. Y su base cada vez más grande. Poco a poco se empezó a asustar. La segunda oleada de guerras sucedió en varios pueblos y ciudades a la vez, donde los Golden llegaron, al igual que al principio, destruyeron todo. Primero llegaban, se rinden, y si nadie decía nada, los eliminaban. Y empezaron a eliminarlos, y la resistencia humana del cuarto país no les hacía ningún efecto. Los destruían falazmente, les destruían totalmente. Entonces, ¿qué hizo el cuarto país? No sabía qué hacer. Y si así continuaban, iban a llegar hasta la capital y destruirlos por completo. Los demás países no ayudaban, solo observaban. El cuarto país entonces decidió pedir ayuda al rey, pero tampoco le respondió. Pidió ayuda a los otros países, no quisieron saber nada. Pidió ayuda a todos, nadie le ayudó. Se estaba dando cuenta que poco a poco sus ciudades estaban siendo destruidas, sin poder hacer algo él, porque tampoco tenía suficiente armamento con combatir y había perdido demasiado ahí. Entonces desarrolló su tecnología, el plan B1. ¿Por qué B1? Porque no el A1. ¿Por qué no el A1? Porque el A1 era otro plan más potente. El B1 era el encargado de mandar los prototipos de superhumanos. ¿Qué quiere decir esto? Máquinas, robots, diseñados para eliminar. Eran máquinas manejadas por humanos, por interior. Y eran gigantes máquinas que todavía no habían salido porque no lo habían paralizado. Entonces empezó a desarrollar, crear cosas que puedan combatir. Y fue así donde pudo hacer un gran retén a los Golden. Pero aún así no era suficiente, porque los superhumanos que manejaban robots no eran suficientes y necesitaban más. Entonces creó los superhumanos, superhumanos. ¿Quiénes eran ellos? Eran humanos que podían adquirir habilidades y poderes. Estos superhumanos ya se habían diseñado anteriormente, pero no eran utilizados para guerra por rebeldía. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Crear superhumanos y mandarlos por donde sea. Eran independientes, no eran dominados porque ellos no querían. Los superhumanos solo, al tener poderes, ya no querían seguir ningún tipo de órdenes. Entonces lo que hizo, activar el protocolo 2 del plan B2, que era crear superhumanos. Así que cuando lleguen los Golden a esos países, a esas ciudades, pueblos, se encuentren superhumanos y empiecen a defenderlos. De alguna forma eso ayudaría. Y así creó despiadadamente muy superhumanos, a todos los puso poderes, a todos los pueblos enteros, ciudades enteras. Y hasta ahí todo estaba bien, pero aún así los Golden seguían avanzando y pasó un gran terremoto, un fenomenal terremoto. ¿Y qué significaba eso? Que empezaron a salir del mar máquinas y artillería pesada de los Golden, capaces de destruir pueblos, ciudades enteras a distancias inimaginables. Y una de sus demostraciones fueron el fuerte Loei. Era una ciudad que se había resistido y una de las más grandes que se había aguantado a los Golden. Habían luchado hasta lo máximo.
Todos lo conocían como la Gran Resistencia, porque era un punto neutral para abastecer a los demás pueblos y ciudades. ¿Y cómo fue destruido? En cuestión de segundos. Los misiles rompieron las murallas de metros de altura y de grosor. Espérense. El cargador está enchufado. Entonces lo habían destruido en segundos. Y creció una nueva amenaza. Ya no solo eran soldados a pie, sino era artillería que les cubría desde atrás. Entonces el cuarto país ya estaba totalmente preocupado. No sabía qué hacer, no sabía a quién pedir ayuda y sabía que esto se iba a continuar con el exterminio total del mundo. Entonces retrocedió sus tropas. Dijo que si nadie se va a ayudar, mejor dejarlos libres y que hagan lo que quieran los Golden. Y en ese entonces cayó un gran meteorito a la Tierra, otro gran meteorito. Y todos dijeron que fue otra raza, más refuerzos, no se sabía. Y hasta entonces los soldados del rey no lo habían descubierto. Ese meteorito, cómo pasó, cómo llegó, no sabía, porque no habían descubierto qué es lo que había pasado, que ese meteorito se mantenía como una roca. Todos pensaban que era un planeta. Por más que fueron y vieron, por dentro tenían soldados. Y se activó y llegó y avanzó hacia la Tierra. O sea, propiamente no salió de otro universo, ya estaban ahí. Llegaron y no salieron nada. El cuarto país, los soldados del cuarto país fueron a averiguar y solo era un meteorito. Bueno, quisieron destruirlo, no se podía. Entonces sabían que en otras fuerzas y lo que hicieron es concentrar sus ejércitos en su capital y así tratar de resistir, porque no había otra solución y tampoco había posibilidades de contraatacar, porque ya se habían sentido totalmente vulnerables, porque sus estrategias de ataque no funcionaban para nada, eran derribados, naves enteras, ejércitos, tropas, países, ciudades que había. ¿Y qué pasó? Entonces mandaron más naves al espacio buscando otro lugar donde ir a vivir y se dieron cuenta que encontraron bases de Reign, encontraron bases alienígenas, encontraron mucho tipo de bases y ahí se dieron cuenta que el rey ya sabía de esto. Entonces, ¿qué hizo el cuarto país? Fue a exigirle al rey, fue a sus países, fue con ejércitos y le atacó, destruyó sus ciudades por no haber avisado de esto. ¿Y qué fue? El rey contraatacó, mandó ejércitos y los destruyó en Guam. Se dio cuenta que el rey había desarrollado mucha tecnología, mucha más tecnología. Entonces, el cuarto país ya estaba al borde del colapso. Fue entonces donde el meteorito que cayó, contactaron con ellos. Era otra raza, que eran los Hilton, pero no eran muchos. Era un ejército pequeño que había llegado como expedicionario, que sabían de la llegada de los Golden y estaban viendo los rastros a los planetas que habían llegado, y uno de esos era la Tierra. Y llegaron para combatir contra los Golden. Y adivinen qué pasó, revolucionaron por la siguiente.